y todo el mundo atrás. Señora Fabiola, señora Jans, Hola, buenas noches. Buenas noches. a Miriam, señora Adriana, don Rubén. Buenas Ahora sí, noches. buenas noches, señora Buenas noches, Marcela. profesor. Buenas Aquí noches. Marcela. Buenas noches. Acuérdense poner su nombre en el chat. Ahora que tengo el computador se me mejoró porque estaba medio complicado. Y buenas noches a la colega que está en el chat también, porque siempre ahí está tratándome de salvar. Siempre los que parten a las 7 siempre parten con un drama, porque o el computador se cruza, no sé qué cosa. Pero siempre hay algo. Pero bien, pero Buenas ustedes son, noches, profesor. buenas noches, ustedes son beneficiados porque la cuestión funciona, pero así, pero hizo facto. Buenas noches. Buenas noches. Se escucha fuerte, ¿cierto? Claro, normal. Sí. Ya. Nosotros, por mientras que se van agregando algunos estimados alumnos, alumnas, vamos al contenido número 6. Página 100, ¿cuánto será? Siempre se me olvida la página. Contenido número 6. Estructura poblacional y explosión demográfica. La 121, profesor. Ya, gracias, mira, voy a anotarla acá porque siempre se me da. 121, ¿ya? Dice ahí, dice, objetivo a evaluar, analizar, interpretar y extraer información en fuentes referidas a problemas vinculados a la dinámica y estructura de la población, efectos de las grandes migraciones en las sociedades de origen y destino, la explosión demográfica y el envejecimiento de la población. ¿Se nos estamos poniendo más viejos? ¿Tú crees? ¿Hay más gente adulta que gente joven? ¿Cuánto es el promedio de hijos que nace por familia? Disculpe, profesor, ¿qué día es? ¿Qué número de día? ¿Ah? ¿Qué número de día? 121, 121, que me están diciendo ahí. Contenido número 6, estructura poblacional y explosión demográfica. Don Miguel, buenas tardes. Sí, ahí, ¿está muy bien? Por mientras que nos... Ahí estamos todos ya, 121. Habla sobre la dinámica de la población de la población americana y el resto del mundo, ¿no? La pregunta yo le hacía que había gente más adulta que joven. ¿Cuánto es el promedio de hijos por familia que crece bien? Bueno, ¿cuánto era el promedio de hijos que en para los que somos más longevos? Yo soy de una familia de 7 hermanos. Como 14, 12. 12. Yo soy de una familia de 7 hermanos. Hoy día Eran pocos. era un poquito. Bueno. Y hoy día el promedio de hijos por familia, ¿cuánto será? Yo creo que 2, Ya, 2 ya es mucho, De ¿no? 2 a 3. De 2 Sí. a 3. pero en estos tiempos los niños, los jóvenes no quieren tener hijos. Entonces yo creo que nos estamos poniendo viejos, Ya. O sea, la población la ha, población el recambio se ha ido achicando, ¿no? Sí. se ha ido achicando porque ya no quieren tener hijos. Exacto. Bueno, en esta página, la página 121, habla sobre cómo se comporta la población en términos de migración. Ya, hay que entender que el concepto de la migración es un concepto de migrar, ¿ya? Es un concepto de trasladar, de estar de un lugar a otro. La migración se puede dar tanto de un país a otro como de una región a otra en el país. Por ejemplo, si yo vivo en el norte, me puedo ir a vivir al sur y eso también es ahí también estoy haciendo migrando, ¿no? Estoy haciendo un proceso de migración, estoy trasladando, ¿ya? Y dice, eso por un lado. Y lo otro, que también hay que tener claro, que la migración no es un delito, ¿ya? La migración no tiene sanción. Incluso está concebida la Declaración Universal de los Derechos Humanos como parte del ser humano. O sea, la libertad de poder trasladarse con libertad a otro sector, a otro lugar. ¿Cuáles son las causas por la gente que migra? ¿Cuáles creen ustedes? Buscando nuevas oportunidades, profesor. Ya, económicas, mejor calidad, Económicas, sí. ya, mejor A calidad de veces la vida. violencia Ya, saca a las también, personas de su país. exacto. O sea, también la Buscan un violencia. mejor trabajo.
Ya, mejor trabajo está asociado a mejor calidad de vida económica. También está la violencia, ya, también porque hay países que hay violencia interna y por seguridad se van a otros países para estar tranquilos. O sea, también eso es. ¿Qué otra cosa, qué otra concisión más? Por temas políticos, profe. Ah, ya. Por ejemplo, los sistemas económicos de esos países no son estables y hacen que las personas migren a otros países. También esa es una razón, que es diferente a un tema económico. Un tema económico va básicamente por un tema que el individuo va a querer una mejor calidad de vida, ya. Pero también hay sistemas económicos que obligan, ¿ya? Que obligan a una gran cantidad de gente a migrar a otros porque sus sistemas económicos no satisfacen sus necesidades básicas. ¿Cuáles serían las necesidades básicas de los seres humanos para poder subsistir en una nación? ¿Cuáles son esas necesidades básicas que el Estado debería velar porque funcionen y no fallen? Por ejemplo, la SA, que tiene que ver con la salud, con la salud, eso sería La una, salud, la educación. ya, salud, educación, ya, esas son dos, falta una, salud, educación, tiene que velar por la salud. La pensión está asociada, es parte de, pero no, ya, salud, educación, falta uno, La importante. economía. La economía es parte de las tres más importantes, y hay una cuarta que se agrega ahora que apareció con la globalización, ¿no? Pero miren, y ustedes dijeron, la salud, la educación y la vivienda son como los tres elementos que el Estado tendría que subsidiar o tratar de que eso se resuelva, ¿ya? Y hay una cuarta que aparece con la globalización, que es Seguridad. la seguridad. Seguridad. Eso aparece con el concepto de la globalización, la La seguridad. seguridad. Sí, Seguridad. la seguridad, ¿sí? Entonces, Mm. dice ahí, dice, las migraciones tienen que ver con en la hoja, ¿no? En la 121 dice que las migraciones tienen que ver con los movimientos de la población dentro o fuera de un territorio, un poco lo que hemos dicho, ¿no? De origen. En este sentido, es importante resaltar que América Latina, nuestro continente, tampoco se define por tener una población estática. En América Latina no es la población estática, siempre está en movimiento, sino que se mueve de acuerdo con los últimos impuestos, con los últimos ritmos impuestos por la economía. Aquí hablamos de que cuando hay países que tienen economías que no son sustentables, que son más o menos débiles y no pueden sostener, ¿ya? Eso genera gran masa de migración. La cultura global y los conflictos políticos, dice, internos, hablábamos de la seguridad, en cada país, ¿ya? Y ahí empieza a decir, ahí vamos a revisar algunas situaciones, ¿ya? Dice, la economía ha determinado que muchas personas salgan de su lugar de origen para buscar una mejora de su calidad de vida. Lo acabamos de decir, generando sobrepoblación de algunos sectores urbanos, porque la gente por lo general cuando migra no va a migrar al campo, sino migra a las grandes ciudades, ¿no? Estos sectores se ven atochados de inmigrantes en búsqueda de trabajo para mejorar la calidad de vida. Otro motivo de migración es la realidad política de América, por ejemplo, el caso de Venezuela y Haití. Ojo, y esto es importante, porque de repente los chilenos nos olvidamos, durante los años 70 y 80, Chile vivió el proceso de migración hacia diferentes sectores del globo. Esta situación se vio forzada por dificultades de realidad política. En ese momento el país tenía una convulsión política, ¿ya? Y la mayoría de la gente que tuvo que emigrar fue por seguridad. Eso se da como lo más complejo. ¿Han visto las noticias como en Europa, no sé, ¿dónde? ¿En España parece? ¿O en Francia? No me acuerdo, que hicieron un barco para recibir inmigrantes? Que eso lo encuentro ya lo último, ya. Como una barcaza, ¿no? Donde los van a tener ahí. Que Es un hotel flotante es un para hotel, inmigrantes. claro, eso ya lo encontré último. Sí. O sea, realmente muy, más allá de que uno pueda estar a favor o en contra, pero es muy inhumano. Imagínese, en flotante, como que si ahí. Uf. Mm. Finalmente,
Dice, finalmente existen las motivaciones relacionadas con la idea de la cultura global, concepto que se resume a la noción estandarizada de las personas en su afán por obtener las herramientas, 121, vamos a la 122, para desenvolverse en la sociedad cultural, ya, en la sociedad actual. Migran tras un objetivo educacional, hay gente que migra por educación, otros hoy día están migrando por amor, aunque no lo crean. En la otra sala alguien me dijo que la migración por amor existía. Son los menos, pero hay. Sobre este último es importante resaltar que uno de los destinos más comunes de los latinoamericanos resulta ser, ¿qué país? Estados Unidos. ¿Y por qué creen ustedes Estados España. Unidos? España y Estados, pero básicamente más Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes Estados Unidos? Bueno, y Porque es un país más El desarrollado. sueño profesor. americano. porque El El sueño sueño americano. americano. exacto, ¿no? Ellos, hay todo un tema del sueño americano, ¿no? Profe, que pida la palabra porque no se entiende cuando responde. Ya. Entonces hay que pedir la palabra y yo los veo ahí. Dice, ¿era Lady Mosquera? ¿Es la que me habló? Ah, porque no tengo ahí el... Ahí pidan la palabra y me dice, yo quiero hablar, y ahí pues, para que nos podamos escuchar. Entonces volvemos a decir, ¿por qué los latinoamericanos prefieren Estados Unidos para migrar? Y España, en algunos casos, Europa. Alguien me dijo por el sueño americano, algunos. ¿Qué más? ¿Por las oportunidades laborales? ¿Puede ser? Porque van más avanzados que nosotros. Mm, hoy día con la globalización no están así, ¿ah? Porque hay un, claro, porque se supone que hay una posibilidad más de surgir. Podría ser. Hay más oportunidades. Sí, puede ser. En la página 100, hay un texto, ya la 123, ya hay un texto donde dice lo siguiente. Dice, México, 25 de diciembre, la cifra de mexicanos muertos en la frontera con Estados Unidos, tratando de llegar a ese país, se elevó a 562 en lo que va de año, informó el Partido de la Revolución Industrial, PRI. El PRI es un partido político. El grupo de trabajo sobre asuntos migratorios, sale en el cuadernillo, de la bancada de diputados de esa organización, señaló que además 560.000, perdón, connacionales, o sea, mexicanos, emigraron hacia la nación vecina durante el 2007 con el objetivo de buscar trabajo. La mayoría pasó arriesgando su vida y tal como se comprobó, cientos de ellos encontraron la muerte, afirmó don Edmundo Ramírez del PRI. Entonces, a continuación, hay unas preguntitas que salen abajo y dice, ¿a qué situación puntual se hace alusión en la noticia? A la migración de los mexicanos. ¿Ya legal o ilegal? Ilegal, yo creo. ¿Yo creo o es? No, es ilegal. Ya, Es ilegal, porque se fueron por la frontera. exacto. Entonces, ¿a qué situación puntual se hace? La respuesta sería, ¿a qué situación puntual se hace alusión en la noticia? A la emigración ilegal. Eso es. ¿Ya? Los muertos en la frontera. Claro. Página 123, ¿ah? Ojo, página 123. ¿Ya? Hay una tele, chiquillo, hay una tele prendida. Tienen que bajarla. Profe, Dígame. profe, disculpe, en alguno, en la mía, mis hojas están en la 122. Ah, ya, ya. Bueno, ahí, 122, 123, ahí. Pero es la unidad número 6, la última. ¿Ya? Estamos hablando sobre las migraciones. Dice, ¿qué motivo presentan para explicar la migración mexicana a Estados Unidos? Según el texto. Falta de trabajo. Trabajo. Ya, Por trabajo. por trabajo, ya. ¿Qué más? Educacional. Calidad de vida. Calidad de vida, ya. O sea, podríamos decir que la respuesta sería, según el texto, como dice ahí el compañero ahí, económico, buscando nuevas oportunidades, migran por buscar Trabajo. trabajo. Ese es el motivo por el cual se puede explicar la migración de mexicanos a Estados Unidos. No tan solo de mexicanos, sino también hoy día una gran cantidad de otros latinoamericanos que tratan de ingresar al país de
del sueño eterno, dicen, ¿no? Algunos. Dice ahí, la pregunta número 3 dice, ¿por qué cree usted que se realizan migraciones de manera ilegal? Eso no tan solo en Estados Unidos, en Chile, en otros países, en Europa. ¿Por qué creen ustedes que la gente migra de forma ilegal y no de forma formal? Porque, profesor, le piden muchos requisitos y Ya, esa persona a veces no tiene todos esos requisitos, mientras que ilegal es más fácil para ellos. ya, muchos Yo digo requisitos. por mi caso también, porque yo igual pasé de Chile de Perú a Chile, yo pasé ilegal. Lo Ya, digo porque es que piden muchos requisitos para entrar a Chile. ya, ya. Eso es, básicamente. ¿Y qué más? ¿Alguien va a decir algo más? ¿No? Aparte el tiempo de pandemia que todo se paralizó y obviamente no habían autorizaciones para entrada ni para la entrada, sobre todo de personas extranjeras. Ya, ya. Eso es como o sea, podríamos decir que se sumó más esa dificultad. Ya había una, ahora se sumó el tema de la pandemia, fue peor todavía. Pero en términos como así, como bien específicos, como dice la compañera, porque no califican, ¿ya? Y porque el proceso es largo y exigente. ¿Por qué creen ustedes que es largo y exigente? Porque hacen mucho filtro, pues me imagino el filtro que hacen. Ya, claro, son mecanismos de control, ¿no? Por eso hacen, pero, pero no se contradicen de repente, ¿no piensan ustedes que de repente se contradicen? Porque se supone que todas las naciones que son parte de las Organizaciones Unidas de la ONU, Chile, Estados Unidos no sé si está, pero bueno, todos reconocen que la migración es un derecho es parte del ser humano. Pero poner requisitos para no entrar es complicado, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una vuelta que darle. Yo creo que una en el caso chileno, yo creo que Chile no ha tenido políticas claras de migración, por eso tiene la dificultad que tiene. ¿Ya? Porque tampoco, Profe, dígame, disculpe, dígame. es una opinión mía personal. Es que también los países reciben ayudas por la ACNUR, por las Naciones Unidas de Derechos Humanos, reciben mucho dinero para ayuda de esos migrantes. Y entonces, por lo general, hay intereses económicos también. Y bueno, agarran, tú sabes que ese dinero a veces no lo llevan a ese fin, ¿verdad? Lo malversan y entonces cada quien agarra y por eso hay mucho interés económico. Exacto. Eso es. O sea, si hoy día hubieran políticas gubernamentales, no tan solo estoy hablando de mi país, sino de los países que están involucrados con el concepto de las migraciones, eh, obviamente la cosa sería mucho más fácil y no tan caótica como se ha dado, ¿no? Y además que se expone un montón de gente, un montón de penuria, ¿no? Porque no es fácil para la gente que migra, en el caso, por ejemplo, en el caso chileno, todo lo que significa entrar por el norte del país, el desierto. Imagínense los mexicanos que tienen que pasar eh, por el desierto para llegar a Estados Unidos con la exposición que puedan fallecer en el camino. Entonces, obviamente que no hay, es mucho más engorroso y mucho más peligroso este concepto. Entendiendo, ojo con esto, entendiendo que la migración, insisto, no es una penalidad, no está penado por la ley, no es una sanción, es un derecho universal consagrado en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. O sea, todos tenemos derecho a migrar, todos, como tal. ¿Ya? Obviamente, que pasó en la sala anterior, para que no se malentiende, obviamente que todas estas cosas, cuando no hay filtros o cuando no hay gente que se aprovecha, sí, hay gente como en todos lados, ¿ya? Hay gente que le quiere sacar provecho, ¿ya? De mala forma, sí, de mala forma, pero el concepto ojo, no estamos hablando de la persona que migra, sino el concepto de la migración, eso es lo que hay que ver como concepto, como derecho universal, ¿ya? Entonces, yo le pasé una pregunta a usted, ¿o no? ¿O no? Sobre migración, ¿no alcancé? ¿Sí o no?
De que actualmente en Chile es posible encontrar una gran cantidad de inmigrantes, ¿no? No. Ya. Miren, yo les quiero leer algo, chiquitito. Bien, todo lo que hemos conversado y todo lo que significa el derecho universal como tal, yo les quiero preguntar. Ojo, aquí no estamos pensando en la persona inmigrante, si es buena o mala. No se ponga en ese caso, ¿ya? Póngase, piense en el concepto migración, este concepto de trasladarse de un lugar a otro. Dice, actualmente en Chile es posible encontrar una gran cantidad de migrantes, nosotros en Chile, ¿ya? Una gran cantidad de migrantes, provenientes de distintos puntos de América Latina. Y eso va generando una gran diversidad cultural. Hay mucha cultura de varios países. La pregunta Ya es, la estamos viendo. sí, pues ya la estamos viendo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es un desafío? Le pregunta por uno solo, ni siquiera le dice varios. Dice, ¿cuál es un desafío que surge de este mayor contacto entre culturas? ¿Cuál sería un desafío para la sociedad chilena? Para nosotros. Aquí no estamos diciendo si son buenos, son malos, si vienen a quitar trabajo. No, eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de este concepto y este encuentro cultural que hay hoy día a raíz del concepto de la migración. ¿Cuál sería ese desafío? Nosotros como... Rico en cultura, po. La resocialización cultural, porque Ya, al haber tantas mezclas, cada país trae sus culturas y al envolvernos todos, entonces va a ser una mezcla, una explosión de todo, ¿ya? Y se está viendo ya. claro, porque tiene que pensar que, señora Marcela, no la escuchamos. Un choque de culturas. Un choque de cultura. Más que yo siento, más que un choque, podríamos agregar la palabra un encuentro, un entrelazo de cultura, ¿no? Me gustó la palabra que dijo una compañera, esta cosa de envolverse las culturas, porque tienen que pensar que este encuentro cultural, muchas parejas se arman, nacen nuevos chilenos. Sí. ¿Se fijan? Nacen nuevos chilenos. ¿Ya? Hay una mezcolanza. Claro, y son culturas que se cruzan y generan una cultura propia incluso, o a lo mejor respetando una cultura con la otra. Entonces, ¿cuál sería el desafío como sociedad chilena? Que desaparezca la discriminación. Ya, ¿qué más? Bien. Una reestructura una reestructura de la socialización o sea, entre todo, porque va a ser el choque de cultura, está todo revuelto, todos tenemos distintas culturas y todas esas cosas va a hacer que los nuevos chilenos tengan otra perspectiva de pensamiento y vida. Y eso genera más respeto de otras culturas, pues, obvio. Eso va a generar más comprensión, más tolerancia. ¿Por qué les hago esta pregunta? Mejorar calidad de vida. También mejorar la calidad de vida. ¿Por qué les hago esta pregunta y no la escribo? Porque es una pregunta muy importante que está relacionada en la evaluación. Esta característica tiene la pregunta esta es una pregunta abierta. Como también dijeron en la otra, eso, las diferentes culturas contrastan entre las mismas y el desafío sería el aceptarlo. Ya, bien, ¿sí, señora Mónica? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van a tener esta pregunta abierta en la prueba y ustedes aquí la respuesta va a salir de cada uno de ustedes y van a ser diferentes, lo más probable. Pero tiene que estar en este marco de encuentro, la respuesta tiene que estar enfocado, alineado en este encuentro cultural, no desencuentro, sino en este encuentro, ¿ya? En este encuentro de tolerancia, de respeto, ¿ya? Por eso son desafíos, pues, si eso no está, estamos recién construyéndolo. ¿Se fijan? Por eso se llama de desafío. Y por eso es importante que tengan en ese concepto el marco de cómo puede responder esto. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Ya? Pero denos usted un poquito un ejemplo para más o menos guiarnos. Ejemplo. Por eso no lo voy a escribir. No me piden escribirlo porque la idea sería tener una inclusión de la diversidad cultural,
¿ya? Tener una inclusión de la diversidad cultural, tanto en los trabajos como en la educación, con respeto y tolerancia. ¿Ya? Tanto en los trabajos. Tanto en los trabajos como en la educación. Porque son los dos focos más importantes, po. ¿Dónde interactúan hoy día el inmigrante hoy día? En dos frentes. Uno, en los trabajos, porque vienen el tema de trabajo laboral, y en las escuelas, porque muchos de esos inmigrantes no vienen solos, vienen con sus hijos. Y ellos están en el sistema escolar hoy día. Yo diría que en la salud también ha cambiado y se han integrado también nuevas formas de cómo ven los médicos extranjeros y también se ha mezclado un poquito allí también. Por eso, a eso voy. Se fija que es tener una mejor inclusión de la diversidad cultural, ahí estamos hablando de lo que usted dice, tanto en los trabajos como en la educación, con respeto y tolerancia. Y la salud. ¿Ya? Y de salud, creando espacios de multiculturalidad. ¿Qué significa eso? Que se crean ejemplos. ¿Qué se podría hacer? ¿Cómo podríamos crear un espacio de multiculturalidad? Multiculturalidad significa que se encuentren todas estas culturas, ¿no? Como por ejemplo, partiendo, perdón, Dígame. ahora que viene las fiestas patrias, ¿Ya? en el colegio de mi niña, bueno, el salón de mi niña, decidieron que solamente no iban a hacer las tradicionales cosas de Chile, sino que más bien, como había muchos extranjeros, iban a presentar cada grupo una cultura de cada país que hay. Por decir, hay colombianos, hay venezolanos, hay haitianos, ¿Ya? cubanos, de República Dominicana. Entonces van a hacer una multiculturalidad en el salón para que no solamente sea cueca y los chilenos. Ya. ¿Se fijan? Esos son son ejemplos que usted sería ideal que los viera cuando se le preguntara este tipo de preguntas. Ahora, en la prueba tienen una sola pregunta de este tipo. Nada más. ¿Ya? Una sola. Profesor, y aquí también, aquí en la clase, aquí a donde estamos estudiando, también se está haciendo lo mismo. Ya. ¿Cómo sería el ejemplo? Me gustó ese concepto que está dando usted. ¿Cómo lo podemos traducir como una respuesta, no? Creando espacios educativos donde, a ver, ¿cómo? Profe, puede ser Dígame. así, añadiendo, digamos, algunas palabras en lo que usted dijo. Puede ser añadiendo la cultura de los países en la Ya, enseñanza de la educación, porque, bueno, ya, mire, yo soy extranjera, profesor, ¿sí? y yo no sé nada de Chile, ya, pero a los años que mi hija ha estudiado aquí, y Ya, a mí me ha forzado a mí a estudiar, porque para yo poder explicarle a ella cómo ha sido todo lo que ha ya, sucedido en Chile. Entonces, de una parte igual, no porque seamos adultos, igual nos sirve saber eso, educarnos. Pero yo de mi país lo sé, pero hay los niños, por ejemplo, ahora mi hija no sabe nada de mi país, sabe de la cultura de Chile nomás. Entonces, a mí sí me gustaría que sepa también de otros países, porque es muy importante, no sabemos dónde nuestros hijos también van a llegar cuando ellos sean grandes, y es bueno que sepan la cultura de otros países. excelente. Por ejemplo, ese es un desafío. ¿Se fija? Sí. Para poder tener mejor integración. Se fijan que todo lo que están diciendo los compañeros acá en esta sala ayudan para que nosotros podamos tener nuestra propia respuesta cuando se nos pregunte. Y eso es importante. Esto se llaman insumos, ¿no? Ideas. Y eso ahí usted toma apunte y después usted elabora una sola respuesta. Pero que sí o sí esta pregunta, este tipo de pregunta va a estar en la evaluación, sí, va a estar. Así que no tiene que dejarla de lado, por favor. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Cuál sería su aporte a esta pregunta? Una respuesta de parte suya, exclusivamente. O sea, yo me quedo con los desafíos estarían para mí en tener más inclusión en el ámbito, tener más inclusión en el ámbito educacional como tal,
valorizando el origen de cada nacionalidad y fomentando, fomentando espacios de multiculturalidad, fomentando espacios, no sé, ferias, días internacionales de pueblo latinoamericano, no sé, es como nosotros cuando celebramos el 18, porque a mí me llama, o sea, a mí me llama mucho la atención porque yo, y aquí hay compañeros emigrantes, les llama mucho la atención que nosotros celebremos más el 18 que la Pascua y el Año Nuevo, porque aquí tiramos la casa por la ventana para el 18, ¿ya? Pero no así terminando el año, la Navidad, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, eh, crear más espacios de ese tipo a nivel zonal, a nivel regional, donde hay una política de integración estatal, cuando hay una política cuando hay una política estatal de integración es porque todo el mundo tiene que hacerlo en la escuela. Cuando uno no hay políticas estatales, básicamente es que hay elección. Señora Lady, disculpe. ¿Sí? Aló. Sí, señora Lady, dígame. Nosotros acá, yo vivo en María Elena, y en el jardín donde estaban mis hijas, igual allá siempre para el 18, la fecha de la familia se celebraba, y ¿Ya? había bolivianos, peruanos, colombianos, chilenos, y siempre se hacía un stand de juegos, de comidas, y así sucesivamente fueron aprendiendo muchas personas de acá chilenas que no sabían como la comida, como los juegos de uno, y se integraba cada uno. Y era es muy bonita esa experiencia, ¿ya? Pero vamos, ¿Ya? acá yo noto que el chileno por lo regular es como muy reacio a probar cosas diferentes, ¿ya? Claro. Yo como vendo postres y todo eso. Y uno como extranjero es más, o sea, uno no dice, ay, no, es que eso no me gusta, no, venga, prueba a ver si me gusta o no me gusta. Pero poco a poco la gente ha ido cambiando esa perspectiva y esa forma, ¿ya? ¿Y usted sabe quiénes han ido cambiando eso un poco? Han sido nuestros hijos, porque ellos son las nuevas generaciones, ¿no? Son las generaciones nuevas que vienen con estos conceptos de integración, conceptos globalizados, porque son hijos de la globalización, nacieron en plena globalización. Yo tengo dos hijos, ¿no? Uno de 18 y uno de 16. Y mi hija que tiene 18 estudia pedagogía, y ella tiene toda una mentalidad que es de la integración, del compartir, de encontrarse con compañeros latinoamericanos. Hay todo un concepto, no hay prejuicios, ¿se fija? Porque ellos son los que van en el concepto del cambio. Sí, por los niños de hoy en día, en realidad de las cosas, sí, integran muy bien y muy luego a todas las personas, en realidad son demasiado acogedores, uno los mira, los queda mirando y en realidad son muy acogedores con los niños, con todos, de todos países, y uno al verlos a ellos aprende. Claro, por supuesto. Porque la persona mayor es como que de repente está como reacia, no todos, pero a la mayoría les cuesta un poco. Pero al ver que los niños, claro, al ver que los niños lo hacen, nosotros también integramos y se nos ha hecho más fácil en realidad al verlos a ellos. Exacto, exacto. Son los niños los que nos están dando ejemplos de vida. Estamos aprendiendo los adultos de ellos. Yo creo que esa es la mirada, Hay un pensamiento de Nelson Mandela, que es un gran luchador del apartheid en África, y él plantea lo siguiente, que en la escuela, cuando están los niños, estaban los blancos y los negros, porque el apartheid era muy potente en África, los niños jugaban todos igual. Entonces se hacía la pregunta, ¿por qué cuando crecían había esa animosidad, esa diferencia entre los negros y los blancos, por ejemplo? Y era no porque los niños se fueran transformando, sino porque los adultos eran los que instalaban el concepto de lo que era la segregación. Son los niños, no hay prejuicios. Yo hago clase en un colegio de un sector marginal donde el 40% son de diferentes nacionalidades. En mi colegio es una matrícula de 400 alumnos, 450 alumnos. 250 alumnos son migrantes. Exacto. Pues claro, eso es. Entonces,
y uno mira el recreo y uno los ve a todos jugar por igual, todos almuerzan en el mismo. Entonces, eso se va instalando, y ellos van a ser los nuevos chilenos hoy día, eso es. Por eso se habla de un proceso de integración. Y esta pregunta apunta a eso, a un concepto de desafío. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo como súper así, súper claro para poder responder. ¿Ya? Las mezclas de cultura han sido todos los tiempos, desde el inicio de los tiempos siempre ha habido mezcla de cultura también. Además, lo que pasa es que ahora se ve más porque perdón, porque la ola de migraciones han sido más fluidas, son más abundantes, porque hay economías que se ven desde afuera más atractivas, o porque los países de orígenes no han sabido dar soluciones a las necesidades de la misma gente que son de esas economías, que son, claro, son economías inestables. Entonces, uno tiende a buscar mejor calidad de vida. Más difícil, claro. La migración es difícil y es terrible. Nadie quiere migrar. Nadie quiere alejarse de la tierra, de la familia que está al lado de uno. Sí, Eso, sí, porque es verdad. Hay gente que piensa que no viaja porque uno quiere, pero yo siempre he dicho, en parte, el gobierno es que tiene la culpa que uno tenga que salir de su país, porque yo soy colombiana y yo comparo Colombia con Chile y también nosotros tenemos demasiadas cosas para uno estar bien allá en Colombia y no tener que uno salir y dejar su tierra, dejar su familia. Pero desafortunadamente los gobiernos no trabajan bien y no hacen las cosas bien y por eso le toca a uno que desterrarse de su tierra. Exacto. Ojalá que se resuelvan una vez, pero esos son los motivos. Y lamentablemente en América Latina es muy común que pase eso. Hay unas economías que son mucho más débiles que otras, en el fondo. Pero bueno, lo importante hoy día es que ustedes están ya preparados para esta evaluación. Va quedando poco, chiquillos, va quedando pocos. Ya nos vamos a echar de menos y después ya vamos a estar medio nostálgicos a esta hora porque no va a haber más clases. Pero ustedes van a ser ganadores siempre, de todas maneras. ¿Ya? Eso. Gracias por sus palabras, profesor. Yo creo que sí, yo creo que van muy viento en popa. Nos queda una clase todavía, ya. En la página 100, a ver si alcanzamos a hacer alguna. Dice en la página que sigue, que es la página 123, 124, si no me equivoco. Dice, analice el siguiente cuadro de datos y conteste las preguntas, si no estoy de nada, señora Joana. En la página 123. 123, analice el siguiente cuadro de datos y conteste la siguiente pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí? Miren, ahí sale Haití, Bolivia, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina, Chile. Tasa de natalidad significa nacimientos. Tasa de mortalidad, de muertes. Y tasa de crecimiento. ¿Ya? Crecimiento. Entonces, la pregunta dice, ¿qué países tienen la tasa de natalidad y mortalidad más alta? Guatemala y Haití. ¿Quién sería? Guatemala. Ya, Guatemala y Haití, profe. Guatemala es la más alta. Ya, Haití. Y me falta uno. India. Y Bolivia. Y Bolivia. ¿Ya? Haití. Ya, sí. La natalidad más alta. Y la tasa de mortalidad más alta, ¿quién la tiene? De mortalidad. India. Haití. Uruguay. Uruguay. África. Haití. Chiquillos. Solamente remítanse al cuadro que tenemos no me digan África, porque África no lo tengo y yo estoy hablando de América Latina. Digo Haití, Bolivia, Perú, Guatemala, Uruguay, Argentina y Chile. Entonces yo pregunto, la tasa de mortalidad más alta, mortalidad de muertes. Haití, Bolivia y Uruguay. Haití. Ya, Haití 1. Bien, ¿cuál otro?
Uruguay. Bolivia. Uruguay. Bolivia. Uruguay. Uruguay. Ya. Otro. Argentina. Bolivia y Argentina. Bolivia y Argentina. Exacto. Entonces son Haití, Uruguay, Bolivia y Argentina. Exacto. ¿Ya? Dice, pues dice, Haití, Bolivia, Argentina y Uruguay. Uruguay, sí. Ya. Este no tiene por qué saberlo, pero se lo voy a decir igual. Dice, ¿a qué sector de América Latina corresponde la tasa de crecimiento más alto? A Bolivia y No. Guatemala. Ya, pero ¿No? ¿a qué sector de América Latina? No país. Américas, América Central. ¿Sí? ¿América Central o América? América Central. ¿Ya? Al crecimiento más alto. Y ahí está, el crecimiento más alto sería Guatemala. Guatemala. Porque es el crecimiento más alto. Si se fijan, tiene un 2,9. Sí. ¿Cierto? Ya. Guatemala. Hay un micrófono abierto, chiquillo. Hay micrófono abierto. América. ¿Ya? Ahora, la pregunta dice, América Central. Sí, América Central, Guatemala. Ese es el sector de América con más tasa de crecimiento más alto. Y dice ahí, después dice una pregunta, ¿a qué factores puede atribuirse que las tasas de crecimiento de Chile, Argentina y Uruguay sean más bajas, aun cuando poseen una baja tasa de mortalidad? Está diciendo que a pesar de que hay poca mortalidad, muere poca gente, ¿ya? Las tasas de crecimiento de crecimiento en Chile son bajas. Son bajas no porque muera mucha gente, sino porque son bajas. ¿Por qué creen ustedes? Porque nacen menos niños. Por la economía de cada crecimiento. ¿Están queriendo tener menos hijos? Ya, y eso tiene un nombre, se llama tasa de natalidad exacto, la tasa Que las mujeres no quieren tener más hijos, prefieren tener hijos más adultas, Claro, ¿y por qué no quieren tener más hijos? porque quieren independizarse, trabajar, buscan una mejor vida y tener más cosas. Ya, Están viendo lo material que la familia. Ya, pero no es muy caro tener un hijo hoy día. Quieren tener casa, Claro, la vehículos, situación económica. todas las cosas y para después recién traer un niño al mundo. Exacto, eso, en la parte económica es verdad. Es más caro. Tener un hijo hoy día es muy carísimo, es caro. Aparte en esos países la economía está mala. Además, pero acá en este país, en estos países, por eso está hablando de Chile, Argentina y Uruguay, que son países que tienen cierta economía, no, ahora la Argentina tiene su economía para la carabina, Uruguay anda por ahí nomás, pero tienen tasas de mortalidad, tienen tasas de natalidad bajísimas, po. Y es porque lo que ustedes dicen, ¿no? Tener hijos hoy día es muy caro, muy caro. Es un tema económico, pero eso afecta a la población. Porque El no hay costo más, de vida es muy caro. es muy caro y afecta a la población porque no hay mano de obra para cambiar, porque nosotros tenemos que avanzar y los que vienen ocupan nuestro espacio. ¿Se fijan? Y ahí el recambio se hace más difícil, mucho más difícil. Y ahí hay un problema. ¿Ya? ¿Alguien está romántico escuchando música romántica? Y no, estamos todos románticos acá en la sala. Ya. ¿Qué se espera para unos años más en relación del número y composición y comportamiento de la población latinoamericana? Dice, de acuerdo a la población de América Latina, se espera que de aquí a 50 años más, de 513 millones de habitantes en la actualidad, se llegue a más de 800.000 millones de habitantes. Esto se puede inferir de acuerdo con el comportamiento de la natalidad y mortalidad presentado en los últimos años en todo el territorio. O sea,
si bien vamos en crecimiento, pero no es el crecimiento que se espera. Nosotros tenemos harto territorio, pero no tenemos también cómo poblarlo, ¿ya? Va a quedar pendiente, chiquillo, va a quedar pendiente el cuadro, porque dice ahí, en la página que sigue, si se me corta, quedamos ahí, ¿ya? Pero yo se lo voy a alcanzar, a ver si se la alcanzo a decir. Viene después en la página 123, 124, ¿ya? Un cuadrito. ¿Se fijan en el cuadro que tienen ahí? Sí. Ya. Dice, origen de la población latinoamericana. ¿Quiénes habían acá? ¿Quiénes llegaron? Europeos. Los españoles más que todo. Ya, entonces ellos serían, ¿de dónde vienen los españoles? De Europa. Europa. Ya, entonces, origen de la población latinoamericana, en un lado dice europeos y en el otro lado dice indígenas. ¿Ya? En esos dos cuadros. En uno dice europeos y en el otro dice indígenas. Y abajo, ¿el resultado qué será? Mestizos. Mestizos. Exacto, mestizos. Y en muchas partes los negros. Claro, pero mayoritariamente este mapa conceptual está con el tema de la población. Dice, actividades económicas presentes en América Latina, la agrícola y pesca. Pesca. ¿Ya? Y al otro lado, ganadería y minería. ¿Ya? Porque como son dos cuadritos, el primer cuadrito dice agrícola y pesca y el otro dice ganadería y minería. El resultado, sector primario, porque es lo que más se saca del continente. ¿Ya? Y donde dice tendencia futuro de la población latinoamericana, en un lado dice aumento de la población y al otro lado, sí, aumento de la población, y al otro lado, aumento de la población pasiva. Eso quiere decir a los adultos mayores, ¿eh? Entonces tenemos aumento de la población y al otro lado aumento de la población también, pero pasiva, o sea, los adultos. Eso nos da como resultado una explosión demográfica y pobreza. ¿Una qué, profe? Una explosión demográfica, o sea, se dispara los habitantes, explosión demográfica y pobreza. Y ahí estaríamos cerrando hoy día ya la clase, chiquillos. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes. Profesor, disculpe. Muy entretenida la clase. Hasta luego. Dígame. Ganadería y minería, ¿en qué recuadro iba? Ganadería y minería va en el cuadro que está al medio. En el segundo. Claro, en el segundo. Ahí, ¿ya? Profe, y de eso mismo sus resultados, ¿cuál sería, por favor? Sector primario. Sector primario. Gracias. Ya, que lo pasen bien. Gracias, profe. Se cuidan mucho. Fue un gusto. Sí. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Que no la Buenas noches, profe. Buenas noches.